Buenos días, 20 de enero de 2020, la Sala de Conocimiento del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá se constituye en audiencia pública para escuchar la solicitud formulada por el señor representante de la Fiscalía respecto al postulado Edwin Alberto Romero Cano. Para efectos del registro, señor fiscal. Buenos días, señora magistrada, señor magistrado. Mi nombre es Luis González León, fiscal 26 delegado ante el Tribunal de la Dirección de Justicia Transicional de la Fiscalía General de la Nación. Gracias, doctor. Señor defensor del postulado. Gracias, señora magistrada. Un respetuoso saludo para usted, para su colega el doctor Moncayo, para el señor fiscal, el doctor Luis González, para el señor procurador Jaime Gutiérrez Millán, para el colega de la Defensoría, para el postulado en Barranquilla, el señor Edwin Romero Cano, para su secretario, mi nombre es Antoine José Esteban Santoyo, adscrito al Sistema Nacional de Defensoría Pública, a quien se me asignó la representación judicial del señor Romero Cano. Muchas gracias. Gracias, doctor. Señor postulado en retransmisión desde Barranquilla, buenos días. Buenos días, señora magistrada y los demás intervinientes en esta audiencia. Se presenta el postulado de Edwin Alberto Romero Cano, cédula 15614678, recluido en la cárcel Modelo de Barranquilla. Muchas gracias. Edwin Alberto Romero Cano. Señor representante del Ministerio Público. Su señoría, muy buenos días. Lo digo para su colega de la magistratura, para los demás presentes, partes. Habla Jaime Gutiérrez Millán, procurador 20 Judicial Penal, y fui citado a esta diligencia como en representación del Ministerio Público. Gracias, doctor Gutiérrez. Señor fiscal, está en uso de la palabra, por favor. Perdón. Gracias, honorable magistrada. Héctor Enrique Rodríguez Sarmiento saluda a la sala y sus componentes, al señor defensor y fiscal y postulados. Héctor Enrique Rodríguez, defensor público de víctimas, se presenta. Gracias. Gracias, señora magistrada. Señora magistrada, por escrito del 2 de octubre del 2019, la Fiscalía 26 solicitó audiencia para excluir al postulado Edwin Alberto Romero Cano, con cédula 15.614.678. Iniciada la labor para la argumentación de esta sentencia, encontramos que la causal que se invocó fue la causal, el numeral quinto del artículo 11A de la Ley 975, haber sido condenado por la comisión de delito doloso con posterioridad a su desmovilización o cuando habiendo sido postulado, estando privado de la libertad, se compruebe que se ha delinquido desde el centro de reclusión. Una vez la Fiscalía inició la labor de recopilar todos los documentos y las pruebas para esta audiencia, señora magistrada, nos percatamos de que había una situación que nos imponía retirar la postulación, y así lo avisamos con oficio del 14 de enero de este año. Le hago un recuento de la situación. Edwin Alberto Romero Cano fue plenamente identificado por el Laboratorio de Lofoscopia de la Fiscalía General de la Nación del Cuerpo Técnico, con informe del día 3 de octubre del 2011, firmado por Ana Carolina Marín Cifuentes. Allí se identificó que Edwin Alberto Romero Cano le corresponde la cédula 15.614.678. Igualmente, dentro de la investigación se pudo establecer que previo solicitud al Alto Comisionado para la Paz, nos responde el 7 de febrero del 2020 que Edwin Alberto Romero Cano, identificado con la cédula 15.614.678, no había sido parte del proceso de emulación colectiva celebrado mediante la suscripción de acuerdo de paz entre el Gobierno Nacional y los grupos armados al margen de la ley. O sea, primer elemento, no se desmovilizó colectivamente de ningún bloque. Aparecía en la Fiscalía que él había ingresado a las autodefensas en el bloque Elmer Cárdenas, que luego había pasado al bloque Sur Putumayo y que luego había terminado en el bloque Calima.
donde fue capturado allí el 28 de agosto del 2003. Entonces, primera situación que traemos a la audiencia, y es que no hubo desmovilización de él colectiva, y que del bloque de los que perteneció y donde fue capturado el 28 de agosto de 2003 como miembro del bloque Calima, ninguno de los tres bloques, ni el Hermes Cárdenas, ni el Calima, ni el Sur de Putumayo, lo certificaron estando privado de la libertad desde el 28 de agosto de 2003 como miembro del grupo, o sea, no estaba desmovilizado colectivamente. Preguntamos al CODA si él había sido desmovilizado individualmente y nos certificaron por correo el 15 de enero, Nelson Javier Leal Pérez, que tampoco por esa vía se desmovilizó colectivamente en el CODA. O sea, ¿El 15 de enero de qué año? del 2020, 15 de enero del 2020. Nos certifica el CODA que no fue desmovilizado individualmente por allí. Entonces, volvemos a la certificación del 7 de enero del 2020 del Alto Comisionado para la Paz. Allí nos dicen que él fue postulado por vía del decreto 4719 del 15 de diciembre del 2008, que él acudió a esa habilitación que se hizo allí por el Gobierno Nacional y se postuló el 20 de enero, del 2009 se postuló mediante oficio que dirigió al Alto Comisionado para la Paz en entonces Luis Carlos Restrepo. Edwin Alberto Romero Cano hizo la solicitud de postulación estando privado de la libertad y no había entonces sido desmovilizado ni colectiva ni individualmente. Entonces, para tener esos tres elementos que son importantes para por qué en este momento retiramos la postulación o no y continuamos con el retiro de la exclusión. Porque cuando miramos la causal que íbamos a pedir, que era haber delinquido posterior a la desmovilización, encontramos que la sentencia que se profirió contra Edwin Alberto Romero Cano, esta sentencia tiene fecha del 3 de junio del 2009 por el Juzgado Segundo Penal Municipal de Popayán, dentro del radicado 19-00-16-00-703-200-900-2011. Y allí se le condenó por extorsión en grado de tentativa a 8 años de prisión, porque el 1 de agosto del 2008, desde el establecimiento penitenciario allí en Popayán, en la cárcel San Isidro, llamó a Adilio Antonio Villamarín Ordóñez y le exigió una suma de dinero. Y fue capturada la persona, en flagrancia la persona que fue a recogerlo, y Edwin Alberto Romero Cano en esta sentencia se dice que se acogió a sentencia anticipada y esta es la condena, la que acabé de leer, de fecha 3 de junio del 2009. O sea, quiere decir que los hechos fueron el 1 de agosto del 2008. Y entonces aquí retomamos, si él estaba privado de la libertad, no se había desmovilizado y delinque el 1 de agosto del 2008, pero la postulación que él hace, no está desmovilizado ni individual ni colectivamente, pero la postulación que él hace, la hace el 22 de diciembre del 2009, o sea, la solicitud de postulación que hace en ese entonces Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, la hace el 22 de diciembre del 2009, o sea, posterior a la fecha en que había delinquido del centro carcelario allí en Popayán, en la cárcel del San Isidro. Él es postulado por el ministro del Interior y Justicia, él es postulado por oficio del 22 de diciembre del 2009, oficio dirigido al doctor Guillermo Mendoza Diego, suscrito por Fabio Valencia Cosio. Entonces, si leemos los hechos, si leemos la secuencia de lo que tiene Edwin Alberto Romero Cano, encontramos que la postulación de él, la solicitud de postulación que él eleva al Alto Comisionado para la Paz, el doctor Luis Carlos Restrepo, la hace el 20 de enero del 2009. Quiere decir que la hace posterior a la fecha en que había incurrido en la comisión del delito de extorsión en grado de tentativa, que según la providencia
que ya leí ocurrió el 1 de agosto del 2008. O sea, quiere decir que varios meses después que hace la postulación, y la postulación la hace con fundamento en el decreto 4719 del 15 de diciembre del 2008. Entonces, siguiendo aquí, a don Alberto Romero Cano, no tenemos en este momento desde la Fiscalía, desde esta instancia de la Fiscalía, elementos para pedir su desvinculación, porque asume los compromisos con el proceso de paz el 20 de enero del 2009 cuando hace su solicitud de postulación, y después de esa fecha no hemos encontrado que haya vuelto a delinquir. Delinquió fue antes de hacer esa solicitud de postulación. Ello nos deja pues en un escenario donde la Fiscalía en este momento no puede más que no continuar con la solicitud de exclusión que había formulado. Esta sería la argumentación de la Fiscalía, señores magistrados. Señor defensor, ¿tiene algo por decir? Sí, señora magistrada, muchas gracias por concederme la palabra para efectos del registro. Antoine Estepanés, defensor del postulado, don Alberto Romero Cano. En efecto, revisados los documentos con los que cuenta la defensa, como con acierto y con lealtad lo ha hecho el señor fiscal, al señor Edwin Romero Cano se le profirió la sentencia por el Juzgado Segundo Penal Municipal de Popayán, Cauca, el día 3 de junio de 2009, por unos hechos ocurridos el 1 de agosto de 2008 desde la cárcel de San Isidro de Popayán, por una extorsión que se hizo al ciudadano Edilio Antonio Marín Ordóñez. Sin embargo, también se observa que el señor Edwin Alberto Romero Cano fue postulado por el Gobierno Nacional al procedimiento y beneficios de la Ley 975-2005 mediante oficio número OFI 09-44037-DJT-0330 de fecha 22 de diciembre de 2009, recibió en la Unidad de Justicia y Paz el 30 de diciembre de 2009, suscrito por el doctor Fabio Valencia Acoso en calidad de Ministro del Interior y de Justicia, por medio del cual remite al señor Fiscal General de la Nación, doctor Guillermo Mendoza Diago, 60 postulados al procedimiento de la Ley de Justicia y Paz como exmiembros de las Autodefensas Unidas de Colombia, privados de la libertad, dentro de la cual figura don Alberto Romero Cano, desmovilizado del bloque Elmer Cárdenas. La solicitud que formuló el señor Fiscal y que nos acaba de hacer cuenta se radicó en este tribunal el 2 de octubre del año inmediatamente anterior. Pretende la exclusión del postulado Romero Cano bajo el ejercicio del numeral quinto del artículo 11A como una causal determinación referente a la comisión de delitos dolosos después de la postulación. Sin embargo, como con acierto lo ha dicho el señor fiscal, el compromiso que adquirió el señor Romero Cano lo fue desde la postulación, desde la fecha de la postulación y no desde la desmovilización colectiva. Por lo tanto, le solicito a las voces de lo manifestado en la auto de la Corte Suprema de Justicia proferido entre el radicado 11001 6025 32 15 00315, número interno 2793, perdón, es de acá del tribunal, Sí, ese es del tribunal. exponencia suya, doctora, del 20 de junio de 2019, y el auto de la Corte AP 477-2019 proferido entre el radicado 54.446 del 13 de febrero de 2019, que se acoge el planteamiento del señor fiscal de no continuar, de aceptarse el retiro de la solicitud de exclusión, dado que no sean los requisitos exigidos en el numeral quinto del artículo 11A. Esto es que no era exigible para el señor Romero Cano la no comisión de delitos, toda vez que para la fecha en que de los hechos por los cuales fue condenado no estaba ni postulado, y la desmovilización él no participó, como con acierto lo ha hecho el señor fiscal en esta audiencia. Por tal razón, reitero mi petición para que se acepte la solicitud de retiro de la solicitud de exclusión formulada. Muchas gracias, señora magistrada. Gracias, señor defensor. Señor postulado, ¿usted ha comprendido la naturaleza de esta audiencia? Y si la ha comprendido, ¿tiene algo por manifestar en lo que a la solicitud de retirar la formulación de exclusión que había presentado el señor fiscal en lo que tiene que ver con su vinculación a este proceso de justicia y paz? Señora magistrada, habla Edwin Alberto Romero Cano. Sí, señora magistrada, sí comprendí, y desde el momento de mi postulación siempre me he estado a disposición del proceso, siempre he colaborado
con la fosa, con entregas de bienes, y lo que quiero es seguir con el proceso y seguir colaborando con la justicia para que todo se esclarezca, señora magistrada. Señor representante de víctimas, ¿algo por decir? No, creo que el decreto 4719 del 15 de diciembre del 2008, por el cual se postuló, fue emitido para aquellas personas que no han sido acreditadas como miembros por el representante de los grupos y sin embargo manifestaran su pertenencia a algún grupo armado en su momento. Y esto, pues, al verificarse la postulación con posterioridad a la sentencia, lo único que solicito aclarar a la defensa de él es la fecha de los hechos fue el 010808, ¿no? Bueno, gracias. Entonces ahí estamos, quedamos pues con que no se haría el requisito del artículo, del numeral quinto del artículo 11A, honorables magistrados. No tengo mayor objeción a la solicitud del señor fiscal. Muchas gracias. Señor representante del Ministerio Público, ¿algo por decir? No, señoría, advierto que no hay ningún tipo de tirantez entre las posiciones planteadas por el señor fiscal y por el señor defensor, y tal y como lo ha planteado de manera reiterada la sala en ocasiones pretéritas, se hace necesario, en virtud de un mandato jurisprudencial, someter esta solicitud de retiro de la exclusión también al principio de oralidad, y por eso se ha configurado hoy la audiencia, y con todo respeto le solicito a la sala entonces que proceda a aceptar esa petición elevada por la Fiscalía de retiro de la solicitud de exclusión. Bien, antes de pronunciarnos sobre el particular, la sala ha instalado esta audiencia, pero queríamos confirmar también si la Fiscalía tenía conocimiento que respecto a Edwin Alberto Romero Cano, ya esta sala se había pronunciado el 3 de abril de 2019 sobre la aceptación del retiro de la solicitud de exclusión del postulado Edwin Alberto Romero Cano. La inquietud de la sala, que pensábamos que era una inquietud que se resolvería en la disertación del señor fiscal, era si luego del 2019, del 3 de abril de 2019, la Fiscalía había vuelto a radicar una solicitud de exclusión, una solicitud de retiro de exclusión, o si esta solicitud es la misma del 2 de octubre de 2019. Esta solicitud que está atendiendo esta sala, hasta donde entendemos, es del 2 de octubre de 2019. Sin embargo, el 3 de abril de 2019 ya la sala había resuelto una solicitud de retiro de exclusión del postulado Edwin Alberto Romero Cano. La inquietud es saber si entre el 3 de abril de 2019 y antes del 2 de octubre ya se había radicado otra solicitud de exclusión, de retiro de exclusión. Señora magistrada, el despacho se vino a enterar de la audiencia de abril del año pasado por la defensa en este mes de enero, porque en las carpetas que recibió el despacho, porque hubo un cambio de despacho, no figuraba antecedente de ningún trámite de esta naturaleza. Y lo que pudimos averiguar, cuando ya fuimos a mirar si los verdaderos elementos, porque no figuraban en las carpetas, pues nos llevó a enterarnos por el defensor de Edwin Alberto de que hubo esa solicitud y ese retiro de exclusión. Posterior a ese mes de abril hasta el 2 de octubre no conozco que se haya presentado otra audiencia de exclusión, solo la que presentamos el 2 de octubre y la que estamos realizando hoy. La pregunta tiene lugar para que esta sala conozca si nos estaremos a lo resuelto en lo que tuvo lugar o en lo que se argumentó para que el 3 de abril de 2019. Teniendo en cuenta el acta de audiencia que el defensor del doctor Alberto el jueves de la semana pasada me facilitó, es la misma audiencia, es el mismo objeto,
y es la misma solución a esa audiencia, señora magistrada. Bien, revisada la argumentación formulada por el señor representante de la Fiscalía y bajo la claridad que el presente asunto fue objeto de decisión desde el pasado 3 de abril de 2019, decisión de sala en la que se hizo o tuvo lugar un recuento de la particular situación del postulado Edwin Alberto Romero Cano y en la que ciertamente se hace un análisis respecto al fallo de la Corte Suprema de Justicia en lo que al radicado 54446 se refiere, en el que se plantea la fecha a tener en consideración para los efectos que convocan audiencias de esta naturaleza, siendo la fecha la que el postulado o en la que el postulado haya manifestado su intención de acogerse a los compromisos y obligaciones de la Ley 975 o Ley de Justicia y Paz. Esto para los particulares casos, como el que ahora hace referencia en lo que este postulado se ha citado, los postulados que no aparecen en la lista de la desmovilización colectiva y tampoco aparecen en los registros de desmovilización individual CODA. Es allí pues donde la Corte y interpretación de esta sala marcó el hito para considerar que en esos casos tipo será pues la fecha de solicitud de postulación que elevará el postulado ante en la fase administrativa que implementa esta jurisdicción, la que se tenga en cuenta para los efectos de limitar cuándo tienen vigencia o no las obligaciones ante esta jurisdicción. En ese sentido, pues no tendría esta sala objeción respecto de la solicitud elevada por el señor representante de la Fiscalía, solo pues hacer claridad que esta audiencia ya había sido objeto de decisión el pasado 3 de abril de 2019 y lo que consideró la sala era que eventualmente podían haber elementos distintos a los que en aquella oportunidad se plantearon y de ahí que la sala pues acogiera nuevamente los criterios de la Sala de Casación Penal de nuestra Corte Suprema de Justicia en su radicado 38-526 cuando hizo alusión a que las decisiones que impacten de manera trascendental los intereses tanto de víctimas como postulados o del esclarecimiento de la verdad tendrán que tener lugar bajo los principios de oralidad, concentración y publicidad que se relacionan o que se erigen en la ley, en la ley 906. En ese orden de ideas, pues, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá resuelve aceptar el retiro de la solicitud de terminación anticipada del proceso por exclusión de lista elevado por la Fiscalía de la Dirección Nacional de Justicia Transicional respecto del postulado de Edwin Alberto Romero Cano y en virtud de lo anterior estarse también a lo que ya fuera resuelto el pasado 3 de abril de 2019. En consecuencia se dispone el archivo de la presente actuación, comuníquese y cúmplase. Magistrados integrantes de sala, Alexandra Valencia Molina, doctor Álvaro Fernando Moncayo Guzmán, y en ese sentido pues queda notificada la presente decisión en estrados. Si hay alguna manifestación adicional respecto a la conformidad o no de la presente decisión, es el momento de hacerlo saber a la sala. Si no hay manifestación al respecto, la misma queda debidamente ejecutoriada y, como se dijo, notificada en estrados. Agradece la sala la cordialidad que han tenido de asistir a esta audiencia
y agradece su comparecencia e intervenciones.